अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अह्याउन इन्द रब्बिहिम युर्ज़क़ून। फ़रीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुमिनीन। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूले मिन बाद मा असाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम फ़ख्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमानन वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इन आयात का तर्जुमा है कि और जो लोग La traducción de estos versículos es: no penséis que los que han muerto por la causa de Allah están muertos. No, ellos viven en la presencia de Dios y están provistos de todo por Allah, con gran regocijo por lo que Allah les ha dado por su bondad, y alegres por aquellos que quedan atrás, que aún no se les han unido, porque no les sobrecogerá el temor, ni serán afligidos. Se regocijan por el favor de Allah y su bondad, y porque Allah no permite que los creyentes queden sin recompensa. En cuanto a los que respondieron a la llamada de Allah y del mensajero después de que sufrieran una herida,
quienes de entre ellos hagan el bien y actúen piadosamente tendrán una magnífica recompensa. Aquí, a quienes dijeron los hombres: la gente se ha reunido contra vosotros, temedles pues. Pero esto no hizo más que aumentar su fe, y dijeron: nos basta con Allah, qué excelente guardián es él. En Pakistán, y especialmente en este país, y algunos países que están bajo la influencia de Pakistán, los mullahs y los gobiernos saben que piensan que haciendo una ley en contra de los ahmadís, desproveyéndoles de sus derechos mínimos fundamentales humanos, piensan que estrangulando esos derechos, siendo el objeto de actos terroristas en contra de ellos, dando plena libertad para que maten a cualquier ahmadí. Ellos piensan que van a acabar con el ahmadiyya, pero esto es una ilusión. El ahmadiyya es una planta plantada por Allah Ta'ala que no lo puede acabar nadie, que el mismo Allah Ta'ala nos ha dado la bienaventuranza de que él cuidará de este jardín. Dice el Santo Mesías prometido que tú, oh mi alma, ten la bienaventuranza, que tú eres mi objetivo y tú estás conmigo. Yo con mi mano he plantado tu árbol. Por lo tanto, esta gente que piensa acabar con la comunidad, con sus triquiñuelas humanas, ellos con estos esfuerzos no van a acabar con la Jamaat. Cuando se recibió esta revelación, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam tenía a su alrededor unas pocas personas, unos pocos seguidores que hicieron el bet en su mano. Hoy, viendo la promesa de Allah, fíjense con qué dignidad, con qué honor la comunidad se ha extendido en 200 países, y es hay comunidades de gente tan sincera que uno se sorprende cuando las visita. ¿Acaso en aquella época iniciática hasta hoy, a pesar de los empeños de los oponentes de frenar el avance, hay algún intento humano que nos haya frenado? Este es un argumento de la veracidad del Ahmadiyya, porque si alguien tuviera el razonamiento o tuviera ojos, no tuviera una venda delante de los ojos, deberían estar viéndolo. El Santo Mesías prometido también se ha referido a este hecho, diciendo que hay personas que se levantan y dicen que Dios nos ha dicho en un sueño, o hemos recibido esta revelación, que Mirza Sahib es falso. Y también nosotros hemos hablado de gente de otras religiones que dicen que Allah Ta'ala nos ha dicho que su religión es la verdadera y el Islam, Dios nos perdone, es falso. El Santo Mesías prometido dice que hay muchas gentes que han hecho el bet y dan el testimonio que Allah nos ha dicho que Él nos ha guiado, y que en la promesa de este hombre de ser el Mesías prometido es verdadera. Y hoy también hay cientos de miles de bets que se hacen a través de sueños, y somos testigos. Les he hablado muchas veces de este tema, y seguro que tengo delante de mí personas que han tenido esta experiencia. El Santo Mesías prometido
explicó que Allah no puede ser que Allah diga una cosa a una persona y otra cosa a otra persona. Dios guía según las capacidades de cada cual y hay un rango, hay una medida. Si uno quiere asomarse a esta medida, que la compruebe. Y dice el Mesías prometido que yo os digo cuál es esta medida. Esta medida es que Allah, que dice la palabra de, porque todo el mundo ha visto sueños, ha visto pruebas, signos, pero cuando veáis lo que dice la palabra, veréis que el crecimiento de la comunidad, sus actos están con la comunidad ahmadía. Hoy, bajo el califato, el juntarse bajo el califato es una prueba fehaciente de Allah Ta'ala, porque sin dejando todo el tiempo, el dinero, la vida, piensan que no es una prueba real de que Allah, reforzando los corazones, nos ha juntado en un mismo sitio y a pesar de las dificultades del mundo, la comunidad sigue empeñada en seguir adelante. El expandirse esta comunidad no puede parar con el esfuerzo de los oponentes. Cada vida, que por el Ahmadiyyat, que por el Kalema, que por el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por su cariño, solo por Allah, por ser el siervo de Allah, se está sacrificando. Cada vida está declarando que vuestros planes, tomar esos esfuerzos, vuestros esfuerzos, no pueden parar a la comunidad Ahmadiyya. En la historia de la comunidad Ahmadiyya, Hazrat Maulvi Abdul Rahman Khan Sahab Shahid y Sahibzada Abdul Latif Shahid, desde aquel momento cuando se ofreció la vida, son los pioneros. Y el Santo Mesías prometido, hablando de Sahibzada, dijo que este bendito mártir, al morir, a mi comunidad ha dado un ejemplo, y en verdad que mi comunidad necesitaba un ejemplo de este calibre. El Mesías Maud alayhi salatu wassalam dice que mil gracias a Allah que hay en mi comunidad, dentro de mi comunidad hay gente que con el corazón sincero han creído y con el corazón sincero han tomado esta dirección y están dispuestos a hacer cualquier sacrificio para caminar por este camino. Pero el ejemplo que el Sahibzada Sahib dio, este ejemplo, estas potencialidades aún están escondidas. Que Dios nos enseñe, nos dé esa fe que este mártir presentó como ejemplo. Allah Ta'ala, esta oración del Santo Mesías prometido le dio la oportunidad, y esa paciencia se la dio a muchas personas que después, a pesar de no importarle su vida, sacrificaron. Y recordando a estos primeros shahid, Pakistán ha sido el país que más ha recordado estos mártires y ha presentado cientos, miles. Cada mártir, en la constancia, en la permanencia en la fe, cada mártir tiene su color, donde él ha ofrecido su vida por el Ahmadiyyat. Está incluido el mártir de Indonesia, de Indostán, de la India u otros países.
pero hay algunos que son especiales o digamos más ejemplares. En 1974, 30 o 40 Ahmadis, en aquellos alborotos cuando se atacó a la comunidad, fueron muertos, fueron shahids, pero algunos murieron en una situación que, dándoles dolor tras dolor, se les mató, se mataron delante del padre, se mataban a los hijos, o delante de los hijos se mataba al padre, y se le decía que deja las Ahmadiyya, se le chantajeaba. Todo esto no lo hacía solamente el pueblo, sino la policía estaba mirando el espectáculo. En Indonesia, bajo la mirada de la policía, siendo objeto de acusándonos de terrorismo, la policía y los gobernantes dando muchísimo dolor, mataron a Ahmadis, pero los que tenían que preservar su fe y los que eran constantes en su fe han dejado su cuerpo lleno de heridas, pero a la fe no la han dejado desperdiciar. Por lo tanto, sea una ley de Pakistán o una ley de Indonesia o una ley de cualquier país, los Ahmadis nos pueden quitar la vida, los Ahmadis pueden quitar la vida, pero no pueden quitar nuestra fidelidad. He oído, dice Zur, que en Malasia hay una nueva ley, nueva que se está mostrando ahora. Pruébenlo, dice Zur, pero recuerden que cuando Allah Ta'ala muestre su decreto, entonces va a ser difícil a ustedes mantener las cuentas. Ningún mullah, ninguna ley va a venir en su ayuda, sino estos desvergonzados ulemas que en el nombre de la misericordia para la humanidad están desfigurando su nombre, serán los primeros en declarar, y la fe de los Ahmadis y la paciencia brillará con todo el resplendor, con toda su luminosidad. Por lo tanto, a los Ahmadis no les preocupa, porque saben que al final el triunfo es nuestro. Los sacrificios hay que darlos, los están dando también otros pueblos, pero el objeto de estos sacrificios es conseguir el contento de Allah Ta'ala. Por eso estos sacrificios que están dando los Ahmadis, que lo están dando y lo darán en el futuro, si Dios quiere, no son sacrificios cualesquiera. He dicho, en Pakistán ahora mismo se están haciendo las mayores barbaridades en contra de los Ahmadis. La gente, cuando hablan de los representantes gubernamentales a nivel de regiones, la gente que tiene a sus derechas, a sus izquierdas, también están practicando el terrorismo. Estas personas hoy están atacando de forma bárbara a los Ahmadis. Hace unos días en Papúa el encargado de una comisaría, estaban los dos involucrados, según el informe. Vino un hombre muy fiel a Ahmadi, en un mes, sin haber dicho ningún tipo de caso contra él, le dejaron
en la cárcel, le llevaron a algún sitio y durante 8 o 10 días le golpearon con toda la dureza. Al final, este joven Ahmadi, que se llama Abdul Qudus, joven, se mostró paciencia. Toda esta tortura, aguantó toda la tortura y falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Él nos dio el rango, nos otorgó el rango de mártir. Y voy a leerles con más detalle. En Nusrat Abad había una persona que era vendedor de sellos. El 4 o el 5 de octubre alguien le mató y la policía, bajo la influencia del hijo de Matul, en distintos momentos, bajo la sospecha, se detenía a Ahmadis, y luego a todos estos que se les había detenido se les dejó libres. En ese mismo sentido había el hijo de Tul, el señor Abdul Qudus, también se mencionó, y la policía le llamó a la comisaría y era el presidente de Nusrat Abad en Pakistán. Después de ello, el peticionario a Master Abdul Qudus Sahib se le acusó sin razón y mandó a la policía una recomendación el 10 de febrero a la hora del Magreb, y se le detuvo en la mezquita. Se le llevaron, y cuando se le registra, se hace un escrito que no leyeron. Por la noche decía la policía que es una persona que no tiene ningún pecado, lo sabemos, y se va a aclarar rápidamente. Hay algún problema, por eso lo tenemos retenido aquí. En ese intervalo, el 17 de marzo, el Master Abdul Qudus Sahib, la policía les sacó de la comisaría de Rampur y le llevó a otro sitio desconocido, y él no se sabía dónde estaba. Se le intentó secuestrar, y al cabo de 10 días, el día 26, la policía le trajo de nuevo a la comisaría de Rampur, y llamando a un amigo del Master Sahib, dijo: llevaos a vuestro amigo. Fue allí y le dijo: por favor, llévenme de aquí. Y la policía cogió la firma de este amigo y le dejó al Master Sahib con él. Como el señor Abdul Qudus no se encontraba bien, este amigo le llevó al hospital de forma rápida, de forma urgente, y se supo que la policía, después de secuestrarle en los primeros días, le golpearon con muchísima dureza. Por eso se encontraba mal, desfallecido, empezó a vomitar sangre, también le afectó a los pulmones. Y Master Sahib, durante su entrevista, dijo que el 17 de marzo por la noche le secuestraron por la noche la policía, y después de 5 horas, era un lugar que no sabía, era un sitio desierto, me golpearon sin cesar. La policía le decía: danos un nombre de un responsable que esté involucrado en este asesinato, y firma en este papel. Firma un papel sin leerle, donde había nombres de algunos responsables de la comunidad. Master Sahib se negó a firmar, y la policía decía, cuando le pegaban, que la primera vez que
primero las gentes de la comunidad era liberada, pero aquí no. Seguían golpeándole y hablando mal de la comunidad, hablando, insultando a los califas y al Santo Mesías prometido. Cuando empezó a vomitar sangre, la policía al final dejó de golpearle e intentaron sanarle, pero su situación no era la adecuada. Le dejaron de nuevo en la comisaría con este amigo, el señor Abdul Saheb. Luego se les retuvo en el Fátima Hospital y se le aplicaron transfusiones de sangre. El 29 de marzo, un día antes de su fallecimiento, después de 1 o 2 días, los vómitos continuaron y su situación no se arreglaba, y el 30 de marzo, el pasado viernes, cayó inconsciente y de esa forma falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Los golpes internos que recibió, no fue capaz de recuperarse Para entrar en más detalle, su hermano ha escrito y dice que el 17 de marzo lo que se le ha dicho cuando estaba en el hospital es que el 17 de marzo había un sitio que se llama Jangal Grodra, cerca de Rabwa. Yendo más adelante de Chignor, se le llevaron allí y le golpearon de forma brutal. Escribe que les dijo el Dr. Saheb, Molvik Dur Sahab, que cuando salió me llevaron al hospital y allí dijo que me han pegado muy fuerte. Era tan brutal los golpes que tenía, que también dijo que el comisario de policía estaba también involucrado. Le llevaron a Pindipatia, luego le llevaron a otra comisaría. Salía un camino por el río y allí es donde le mantuvieron, y allí me encerraron y me sacaron al cabo de un tiempo, y cuando salí fuera había un comisario local y un DSP de la policía DSP estaban sentados. Tenían un papel que esto es lo que tú has declarado, firma sobre esto. Yo les dije que yo, siendo él era algo en contra de los Sadat de Arraba, dijo, no, esto no es verdad. Decían que quien había asesinado, estaban estas personas involucradas. Si firmas aquí, te dejamos salir. Dice que yo me negaba a firmar, que no ha ocurrido así. ¿Cómo voy a firmar algo que yo no he dicho? Entonces me empezaron a amenazar, porque si no, dice que después de negarme 2 veces, se pusieron 2, me tiraron al suelo, empezaron a pegarme y continuaron haciéndolo y repetían lo mismo. Había distintas formas de presionar. Me ha escrito algunas palabras: atarle a una cama, instrumentos de tortura.
tumbado. Rola perna es, hay una madera muy pesada que se le ponía encima y se deslizaba sobre el cuerpo. Y luego rasa bana es atar una cuerda y hacerle arrastrar. Luego no le dejaban dormir. Cuando intentaba dormir me despertaban a palos. Estaba en una celda un ladrón muy violento y también estaba allí. Cuando me pegaban con un látigo de cuero, cuando a él le daban 5, a él me daban 25 latigazos. Cuando me encontraba muy mal, pusieron unas inyecciones, me curaba, me volvían otra vez a pegar. La policía me insultaba y me decían: llama de Londres a tu jefe, llama de Rapua. Insultaban a los santos de la comunidad y decía que me sentía muy mal escuchando sus insultos. Daban de comer de vez en cuando y dice, nunca había visto yo un dolor tan no había escuchado, no podía soportarlo. Y decía: Dios mío, líbrame o dame fuerzas para soportar tanto dolor. Me escribe el Sadar que cuando dijeron que él declaró que cuando le forzaban a firmar, él decía: no vais a conseguir ni que ponga un punto de la firma. Esta es la preservación de la fe, la preservación de la verdad, y este hombre dio su vida por ello, pero no declaró falsamente. Allah Ta'ala ha dicho que la mentira es como el shirk. Este gran mártir nos ha dado muchas lecciones y sobre todo ha dado la lección que es el objeto de la creación, de la comunidad, es que no le importó su vida, porque la mentira es equivalente al shirk, hacer copartícipes con Dios. El mártir formuló las formulaciones del Bey, las mantuvo hasta el final. Si por el dolor ellos decían que firmara, pero él no lo hizo porque la comunidad se iba a ver envuelta en como ocurrió con Mirza Ghulam Qadir Shahid, que intentaron hacer también un caso, y aquí dice Azul que fue la policía quien deseaba hacer un caso en contra de la comunidad con una firma falsa, y los policías de las provincias, que ahora dicen ser inocentes porque dicen que se les bypaseó. Dice Azul que en la época de, si el general Zia telefoneaba a los carceleros, hoy puede ser que también haya ocurrido algo así, pero cuando el gobierno está intentando investigar, también se le está diciendo que hagáis las paces. Es decir, en Pakistán, a los que son asesinos, a ellos se les conceden las ventajas y no desean la justicia, pero estando dentro de la ley, la comunidad tiene que emplear los medios que tiene a su alcance. Si estas gentes que deseaban tener un escrito de su gusto hubiera sido extremadamente grave, porque en una acusación donde hay una firma que está acusando falsamente a alguien, hubieran detenido
a jefes importantes de la comunidad hubieran cerrado nuestras escuelas, podrían haber ocurrido muchas cosas que hubieran perjudicado a la comunidad desde el punto de vista interno e incluso desde el punto de vista externo. Ellos idearon un plan, pero Allah Ta'ala, a través de un hombre sincero, que era un hombre extremadamente tierno, que no podía imaginar que se iban a cometer este tipo de fechorías sobre su cuerpo, a través de este hombre Dios rompió sus planes y se puso como una roca firme intermediando y no dejó que la comunidad se viera perjudicada. Por lo tanto, Quddus, te enviamos un saludo, que tú, en esta situación de extremada dureza para ti y dolor, no dejaste que ni una mota afectara a la comunidad, dando tu vida, evitaste que la comunidad cayera en un gran problema. Por eso, oh maestro Abdul Quddus, no eres un mártir cualquiera, entre los mártires eres un gran mártir. Todos tenemos que irnos un día de este mundo, pero son bienaventurados, son felices el señor Abdul Quddus, que Allah Ta'ala le ha llamado vivo, y va a percibir un sustento que es mucho mejor que la nutrición material para el objeto por el cual él dio este sacrificio. A este respecto, tú sabrás de las albricias en la vida futura, te habrán llegado el mensaje que él nos ha dado. Debemos recordar que Hasbunallah wa ni'mal wakil, que para nosotros Allah es suficiente y qué buen guardián es él. Por lo tanto, sean cuales fueren las circunstancias, no abandonéis la escalera de Allah. Allah dice que la gente nos puede influenciar si tenéis una relación muy firme con Dios. Estas gentes que en sus áreas insultan a los Ahmadis y emplean palabras malsonantes contra el santo Mesías prometido y nos hieren y se sienten felices, llegará un día cuando Allah pida las cuentas a cada uno de ellos. Este mártir para los Ahmadis que viven en Pakistán en general y en especial para los de Rabwa, han dejado este mensaje, que respetar la ley y respetar las autoridades es una obligación de los Ahmadis, pero ninguna persona, sea de la policía, sea con jefe, no es necesario asustarse de ellos, sea el dolor que les hagan transmitir. Solo tiene que confiar en un ser que es Allah Ta'ala. Obedecer a la policía significa tener acato a la ley delante de los mullas, el que desea generar el disturbio. Dice Azur que unos días pasados vinieron gente que no era de la comunidad y hubo una reunión y una persona me dijo que ustedes tienen una característica, y es que cada uno de ustedes ha hecho un bet, ha hecho un pacto, y lo que usted dice lo hacen y están dispuestos a obedecerle. Pero para cambiar la situación de Pakistán, ¿por qué no dan un paso más hacia adelante? Yo le dije que nosotros no podemos ser parte del sistema político, porque la ley dice que para ser político tienes que considerarte no musulmán y entonces ya puedes ser miembro para votar.
y nosotros no podemos entrar en este juego. Luego, en segundo lugar, cuando uno muestra su fuerza a través de bombas, no podemos hacerlo, porque nosotros somos seguidores de la ley, y al seguir a este guía no podemos separarnos de él. Por lo tanto, las áreas del gobierno, estamos con ellos, incluso cuando muestran fuerza, que aparecen en las calles. También con los políticos escuchamos, tenemos que escuchar. Por eso a los Ahmadis también se les quita sus derechos fundamentales. Cuando en lo que se refiere al Bet, es el Bet por el que, con el silencio, los Ahmadis están dando su vida, su dinero, y no toman ninguna justicia por su mano. Pero si Dios quiere, va a llegar un día cuando esta gente respetarán a los Ahmadis. Hoy somos objeto de la transgresión, pero no hay prisa en el trono de Allah. Solo debemos posternarnos ante Allah y pedirle ayuda a Él, y esperemos la ayuda de Allah. El señor Qudus, algunos policías han dicho que tomarán acciones, pero por otro lado tampoco se les deja. Dios quiera que ellos vean con la mirada de la justicia, porque si no decimos que estas barbaries lo han hecho. El gobierno no está metido en esto cuando dicen que no, pero si no se hace justicia, significará que toda la maquinaria del gobierno está metida en este tema de barbarie y de terrorismo. Y como he dicho, Allah Ta'ala, es posible que sea tarde, pero nunca es tarde, y entonces un día llegarán a un final horroroso. El deseo de destruir a la comunidad, nunca podrán triunfar. La comunidad, si Dios quiere, seguirá creciendo. Inshallah, el Ahmadiyyat está extendido en 200 países, y es el motivo de estos sacrificios que se están haciendo. Por lo tanto, a los Ahmadis, después de cada sacrificio, está diciendo que estamos yendo hacia nuestra victoria. Cuanta mayor es la victoria, el sacrificio mayor es la victoria. Recuerden esta promesa de Allah. Allah Ta'ala dice: no mostraros débiles ni entristeceos, porque seréis los que venceréis. Si es que sois creyentes, tendréis que reforzar vuestra fe, nuestros mártires van a fortalecer nuestra fe, y luego veremos cómo los favores de Allah se propagan sobre nosotros. La paciencia, con energía y con oración. Dice la gente que tenemos que hacer algo más aparte de paciencia y oración. Ya les he dicho y siempre les diré que la paciencia y la oración es lo que tenemos, es lo único que tenemos. Cada uno que lo emplee. Verán ustedes cómo Allah Ta'ala, con qué rapidez nos envía sus favores. Ahora en nuestras oraciones y con nuestros esfuerzos, Allah Ta'ala nos está dando mucho más de lo que merecemos. Por lo tanto, no es necesario que nos pongamos tristes o que desesperemos. El enemigo tiene planes terribles, pero Allah dice no debes asustarte,
porque los planes del enemigo se volatilizarán, nunca se cumplirán su deseo de destruir a la comunidad. Es verdad, esta gente será la que irá reduciéndose poco a poco, y entre ellos nacerán gente con corazón sincero. Por lo tanto, cada sacrificio nos llama la atención que Allah de nosotros espera que para cambiarnos, para propagarnos, pide más sacrificios, y los sacrificios del Señor Qudus va a permitir darnos muchos saltos de progreso, y si Dios quiere será así. Si nuestra reacción no puede ser ni la reacción por la fuerza ni la tristeza. Las promesas sobre ya la transformación que has prometido, tenemos plena confianza en ella porque las hemos visto cumplirse. Allah Ta'ala ha mostrado a través de la paciencia y el Dua, está mostrando signos extraordinarios, y luego ha dicho que viene el triunfo. Por lo tanto, ¿quién es aquel que puede cambiar este decreto que Dios ya ha decretado? Tenemos que hacer la oración, que nuestra falta de paciencia, nuestra falta de fe no nos separen del objetivo del que Dios nos ha prometido. Deben tener presente también que la comunidad Ahmadía dio mucho sacrificio en la creación del Pakistán. Hoy también son las oraciones de los Ahmadis que están salvando al país. Nosotros, viendo los sacrificios que hicieron nuestros mayores por el país con estos martirios, no los dejaremos desperdiciar. Por lo tanto, para acabar con estas transgresiones solo hay una fórmula, y es que recemos más delante de Allah Ta'ala y pidamos más sus favores si somos transgredidos, y tenemos taqwa, tenemos paciencia, dua, istighfar. Si hacemos más, si Dios quiere, inshallah Ta'ala, veremos pronto las imágenes del éxito. Que Dios quiera que así sea, y que en Pakistán y otros países musulmanes se pare el derramamiento de sangre en nombre de la religión. El Santo Mesías prometido dice: los amonestadores y a sus seguidores les vienen terremotos, tienen miedo de ser destruidos, tienen múltiples peligros. Eso es el significado de esta palabra, y es que el deseo, lo que ocurre es que los que están débiles solo llegan hasta un punto. Cuando viene un problema se separan. Conmigo la tradición de Allah es que hasta que no hay ninguna prueba, no aparece ningún signo, Dios hace mucho cariño con sus humanos. Seréis sometidos a todo tipo de pruebas, y solo reciben el premio los que muestran el camino constante. Cuando vienen los días buenos, uno se siente feliz. Si uno vive bien, pierde el contacto con Allah. Allah pone pruebas y muestra la grandeza de su ser. Por ejemplo, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si no Dios diera la orden de que le detuvieran, ¿cómo hubiera sido posible? Entonces no hubiera habido la conquista de Fath Mubina de la Meca cuando fue expulsado. Cada milagro está relacionado con un signo. Allah Ta'ala no quiere perezas. Cuando vengan el triunfo, Allah Ta'ala quiere que salgan pruebas, que nos pongan pruebas, que Dios refuerce nuestra fe y siga haciéndolo en el futuro, y que nos muestre pronto las señales del éxito, que acepte esos sacrificios y esté
mártir que Dios le otorgue el máximo rango. Después de la oración del viernes, la oración funeral, voy a hablar un poco de él. Su padre era Mia Mubarak Ahmad Saheb, estaba relacionado con Sialkot. Fue su bisabuelo quien aceptó el Ahmadiyyat, Feroz Wala, Gujranwala, aceptó al santo Mesías prometido en su mano, era sahabi, y también su bisabuela, Radiyallahu Anha, que era sahaba, compañera del santo Mesías prometido. El Master Abdul Shaud Quddus nació en el Hattasi, era Musi, estudió hasta F y se dedicó luego a la enseñanza. Se casó con Rubina Quddus Saheba de Gujranwala. Era profesor del colegio, tenía 20 años llevaba de servicio, y en Rabwat trabajaba en Darus Shomalia. Era muy trabajador, muy esforzado. Antes de establecerse en ese barrio estaba en Darul Rahmat Sherki, y en la época de Aftalul Ahmadiyya trabajó muy de cerca, era profesor de quinta clase, también fue el Zaim de Majlis Atfalul Ahmadiyya. Luego se fue a Nusrat Abad, luego tuvo varios cargos. Uno era Kishti, mover barco, remero, y hacía muchos trabajos. Según sus vecinos era muy simpático. Si alguien le hablaba con dureza, él solía reír. Dice Azur que esto es lo que debe tener cada responsable. En el Majlis Judamul Ahmadiyya estuvo una temporada larga trabajando. En 2002 hasta su martirio, él trabajaba con mucho cariño, se preocupaba en llevarles el té a sus subordinados, tenía un carácter simpático, le gustaba ayudar a alguien. Cuando alguien se ahogaba en el río Chenab, él ayudaba a buscar el cadáver, independientemente de que fuera Ahmadi o no Ahmadi. Estuvo en distintos odas, distintos cargos, y cuidaba mucho del respeto hacia los cargos de la comunidad. Él le gustaba participar en los deportes de la comunidad. Dice Azur que también él dio un duty conmigo, pero no tenía ningún interés de demostrarme. Él se quedaba atrás haciendo su trabajo. Su madre quería que hubiera estudiado en Yamea, pero no pudo ser. Su mujer decía que era un hombre muy compasivo, cuidaba mucho de nosotros y nunca empleaba dureza. Antes de fallecer habló con sus hijos y les habló de la paciencia y su nexo con el califato. Dios quiera que continúe en las futuras generaciones. Su mujer en la carta me dice que
Mi marido me solía decir que ya te acordarás de mí. Y también a los últimos momentos habló de que cuidaran de su madre. Ellos se acordarán, pero Kudus, a los de Rapua, deben también, no tenemos que callarnos. Él ha hecho muchos favores a la comunidad y siempre permanecerá en nuestros corazones. Yo hablé con él, con su madre es mayor, pero muy fuerte. Los hijos también preguntaban por mí. Que a todos les dé la oportunidad de mantener la paciencia y que sea su cuidador. Tiene padres mayores, viven en Holanda, pero su madre vivía con él, y también su hermana también tiene un hijo de 14 años, Abduslam, es otro Abdulbasi de 13 años, está en séptimo, Abdul Wahab en la primera clase, y una niña de 10 años. Que Allah a estos niños también sea protector de estos niños. Después de la oración del Yuma haré la oración funeral por él. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.